Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es la hermana Lucy Quiles. Aquí estamos una vez más, ¿verdad? Con la escuela bíblica. Saludamos primeramente a nuestro pastor y a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, también a los amigos que, ¿verdad?, que están en las redes sociales compartiendo también este video. En esta hora, ¿verdad?, vamos a estar estudiando la escuela bíblica o el estudio bíblico número 16 bajo el tema La recompensa de buscar a Dios. Hemos estado estudiando los profetas menores y en este día pues vamos a estar estudiando parte del libro del profeta Amós. La base bíblica se encuentra en el capítulo 5, versículos 4 al 8 y 11 al 15. Pero antes de comenzar, ¿verdad?, vamos a hacer una oración. Y usted ahí donde está, únase conmigo en esta oración, ¿verdad?, para que el Señor nos dé la sabiduría para poder entender esta palabra. Así que cierre sus ojos ahí donde usted está y únase conmigo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, primeramente por este privilegio que tú nos das, Señor Jehová. En esta hora, Señor, te pedimos, Dios mío, esta escuela bíblica, Dios mío, que vamos a estar dando, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, que abras nuestros corazones para recibir tu palabra en este día. Danos la sabiduría, Señor, el entendimiento. Señor, te pedimos por aquellos amigos que se unan, Señor Jehová, en esta hora, para que ellos también reciban tu palabra, para que tú abras su entendimiento, Dios mío, para que ellos puedan entender que tú les amas, Padre amado. Glorifícate a través de esta palabra, Padre. Sabemos que tu palabra no torna atrás vacía. Padre, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad?, nuestra lección, Amós 5:4 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y al Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborrecer el mal y amad el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Amén. Como les dije al principio, el tema de la lección del estudio bíblico es la recompensa de buscar a Dios. ¿Qué significa la palabra recompensa? Recompensa significa acción y resultado de dar algo a alguien por su servicio o como reconocimiento de un mérito. Es decir, Dios nos da un mérito o un reconocimiento por buscar su presencia o buscar de Él. El pensamiento central dice: quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. La Biblia en Romanos 10:11 no lo dice de otra manera. Dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Es decir, cuando decidimos buscar de Dios, usted puede tener la completa seguridad de que no vamos a ser avergonzados, que no vamos a ser defraudados por Dios.
Los objetivos de la lección dicen: informarse del mensaje que Dios envió al pueblo a través del profeta Amós. Número 2, reflexionar acerca de la misericordia divina producto del arrepentimiento. Y número 3, decidir buscar a Dios y consagrar su vida a Él. Me llamó la atención el objetivo número 3 porque dice decidir buscar a Dios y consagrar su vida a Él. Es una decisión del hombre decidir buscar a Dios. Dios no obliga a nadie a buscarle. Es una completa decisión del hombre abrir su corazón a Dios. En esta hora vamos entonces a hablar un poquito de quién fue Amós. Antes de entrar a la introducción vamos a hablar un poquito de quién era Amós. Amós fue contemporáneo con los profetas Jonás y Oseas y profetizaron en el reino de Israel. Dice la Biblia que él era pastor de bueyes y también recogía higos silvestres. Eso lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 14. Era de Tecoa, una aldea de Judá. Y Dios le dio visiones a este profeta acerca de Israel, el reino del norte. Dice aquí que su ministerio ocurrió durante los días de Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel. ¿Cuál era la condición del pueblo? La condición del pueblo para ese tiempo, por lo cual Dios envía a este profeta, dice aquí, ¿verdad?, que dice, la hipocresía y la religión idólatra eran populares, la sociedad era indulgente en sumo grado, la inmoralidad estaba generalizada, el sistema judicial era corrupto y la opresión de los pobres era común. Esa era la condición. Pero también, si vamos al profeta Isaías, el profeta Isaías también nos hace referencia a cuál era la condición del pueblo para ese tiempo. Por tanto, Dios tiene que enviar al profeta Amós para hablarle a este pueblo y decirle, ¿verdad?, hablarle de la condición. Dice aquí en el capítulo 1 de Isaías y versículo 4 en adelante dice, capítulo 4 en adelante dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y así, ¿verdad?, era la condición de este pueblo. Por tanto, Dios le envía a este profeta y a los otros profetas de los cuales hemos estado hablando para que le ministrara a este pueblo y le dejara saber cuál era su condición, para que ellos se arrepintieran y volvieran a Jehová Dios. Entonces, vamos a estar leyendo un poquito de lo que dice la introducción. Dice: Amós vivió en una época en que tanto el reino de Judá como el de Israel gozaron de gran prosperidad y riqueza. Es decir, que estos dos reinos, en el tiempo de que Amós le fue a predicar, ellos habían estado gozando de prosperidad y de riqueza. Pero Dios le manda unas palabras de juicio para este pueblo. Dice: en ambos reinos hubo olvido de la ley de Dios, pero en el del norte, Israel, hubo algo mucho más serio. El culto a Jehová fue combinado con la idolatría de las deidades cananeas, ciudades que tenían para el pueblo de Dios un recuerdo sagrado, se habían convertido en centros idolátricos. Betel, casa de Dios, se había convertido en Betabén, casa de indignidad o casa de ídolos. Allí se habían instalado uno de los dos becerros de oro.
Gilgal, lugar donde Israel acampó después de cruzar el río Jordán, cuando entraron por primera vez en la tierra bajo la dirección de Josué. Allí habían instalado el tabernáculo y era un lugar sagrado. Ahora estaba convertida en una ciudad de idolatría. Bajo estas circunstancias, Dios envió al reino del sur, Judá, a Amós, para que profetizara en Betel. Su misión era condenar el pecado que prevalecía y anunciar el inminente juicio de Dios sobre ellos. Al igual que todos los profetas que hablaron del juicio venidero, Amós advirtió al pueblo que si se volvían a Dios, Él les perdonaría y detendría el castigo. Antes de entrar en el capítulo número 5, vamos a hablar un poquito del capítulo número 4 de Amós, ya que en este capítulo el Señor le habla al pueblo de Israel y le explica las veces que Él trató con este pueblo y ellos no quisieron volverse a Él. En este capítulo podemos ver cómo Dios derramó juicios sobre este pueblo, sobre esta nación, para que hacerle entender a ellos que se volvieran a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 4 y versículo 6, Dios le dice al pueblo: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es decir, que aun cuando Dios enviaba juicios sobre esta nación, ellos no quisieron volverse a Dios. Y mientras yo leía este capítulo, meditaba en el Señor y pensaba, decía: Señor, este es el tiempo, ese mismo es el tiempo que estamos viviendo. Aún Dios tratando con el hombre en tantas ocasiones, el hombre no se quiere volver a Dios. El hombre, aún viendo los juicios de Dios cayendo sobre la tierra, viendo todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, sin embargo el hombre aún no se arrepiente. Es triste ver la condición del hombre. Tenemos que orar y pedirle a Dios mucho por este mundo, porque verdaderamente el hombre tiene el corazón endurecido hacia Dios. Y hablando, ¿verdad?, del capítulo 5 y los versículos 4 y 5 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Lo primero que le dice el Señor, ¿verdad?, a este pueblo es: buscadme y viviréis. La única manera que ellos tenían para vivir era buscando a Dios. Dice, ¿verdad?, que ellos, los lugares que habían sido santos para ellos los habían convertido en lugares de adoración y, a otros dioses. Vamos a leer un poco, ¿verdad?, lo que dice el expositor acerca de eso. Dice: la tónica dominante del libro de Amós es el juicio severo contra quienes habían pecado. Contiene mensajes del juicio contra las naciones circunvecinas a Israel: Siria, que es Damasco; Filistea, que es Gaza; Fenicia, que es Tiro; Edom, Amón y Moab. En cada uno de los mensajes se explica el mal que cometieron, que precipitó el juicio sobre ellas. Es decir, Dios había derramado juicio o decretado juicio sobre estas naciones. Esos juicios los podemos ver en los capítulos 1 y 2 de Amós. Entonces hay una pregunta: ¿por qué sería tratado el pueblo de Dios igual o con mayor severidad que las naciones gentiles? O sea, si Dios había derramado juicio o había decretado juicio sobre estas naciones, ¿por qué el juicio de Dios sobre su pueblo Israel tenía que ser más severo? Dice: porque habían sido infiel al pacto concertado con Dios. Yo no sé, hermano, si tú entiendes el mensaje que Dios quiere llevarte en esta hora. El pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios. Había hecho un pacto. Sabemos que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas.
y en el cual se establecen condiciones en la cual nosotros tenemos, ¿verdad?, que cumplir. Dios había hecho un pacto con este pueblo y el castigo iba a ser más severo para estas personas que habían hecho ese pacto con Dios. Aquellas naciones gentiles no habían hecho pacto con Dios y el castigo fue severo. ¿Cuánto más severo sería el castigo para aquellos que han hecho pacto con Dios? Dios se ha comprometido con nosotros, pero también nosotros nos hemos comprometido con Él a obedecer su palabra. Ellos no obedecieron su palabra y Dios demanda obediencia. A veces tomamos muy a la ligera el pacto que hemos hecho con Dios, pero Dios no puede perdonar a aquel que ha tomado su pacto en vano. Dice aquí la palabra, en el caso del pueblo de Dios, en haber abandonado la ley divina, que era una revelación del carácter de Dios, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Hermano que me escucha, amigo que me escucha, cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, tenemos que cumplir esas condiciones que Dios nos ha puesto. Y Dios le ha puesto una condición al pueblo de Dios, y es cumplir con sus ordenanzas. Y estamos obligados por el pacto que hicimos con Él de cumplir con esas ordenanzas. La ley dada a través de Moisés había sido el corolario de la liberación de Egipto. Esto es, Dios se sintió con derecho de darle leyes a su pueblo porque los había librado portentosamente de la opresión. Cuando Dios nos libera, también Dios nos da Dios se siente en el derecho, de darnos leyes. ¿Qué sucedía con el ámbito religioso en Israel en días de Amós? 3 cosas. La nación se había apartado de la ley dada en Sinaí. Habían levantado centros para el culto a las deidades cananeas en ciudades como Betel, Gilgal y Beerseba, lugares sagrados para Dios. Y habían mezclado el culto a Jehová con el de las deidades cananeas. O sea, ellos hicieron una mezcla. Ellos adoraban a Dios, pero a la misma vez adoraban las deidades cananeas. Dice, pensaban que podía practicar un sincretismo religioso en el cual Dios y los falsos dioses fuesen complacidos. ¿Qué es un sincretismo? Un sincretismo es una tendencia a conjuntar y armonizar con corrientes de pensamientos o ideas opuestas. Es decir, ellos creían que podían traer ofrenda y sacrificio a Dios, adorar a Dios, pero a la misma vez podían adorar otros dioses, otras deidades cananeas. Dice, la falsa religión es sarcásticamente denunciada por Amós en el capítulo 4, versículos 4 y 5, cuando los invitó en forma irónica a ir a Betel, lugar a donde iban a adorar al becerro de oro, diciéndole, vayan a Betel a pecar, vayan a Gilgal y sigan pecando, y luego traten de remediar su mal comportamiento, trayendo ofrendas y diezmos. A Dios no se puede adorar y juntamente con otros dioses. Dios es un Dios celoso y Dios, ¿verdad?, quiere que solamente a Él se le adore. El versículo 6 dice, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Dios le está dando una condición a este pueblo. Le dice, buscad a Jehová y vivid. ¿Por qué Dios le da esta condición al pueblo? Porque si el pueblo seguía en aquella condición, lo que se esperaba para ellos iba a ser un juicio y iba a haber una grande matanza en el pueblo. Y no solamente iba a haber una muerte física, sino también una muerte espiritual. Y Dios no quiere eso para el hombre. Dios quiere que el hombre viva y que tenga vida eterna. Muchas personas lamentablemente piensan
que una vez la muerte no va a haber, ¿verdad?, un juicio, pero sí, la palabra dice que es necesario que el hombre muera y después el juicio. Esto es una decisión que el hombre tiene que tomar ahora, en esta tierra. Dios está pidiendo que tú tomes una decisión en este momento, porque después de la muerte solamente viene el juicio, sea para vida eterna o sea para condenación eterna. Dice, una de las grandes quejas de Dios contra los reinos de Israel y Judá era que a pesar de las muchas llamadas para que se volviesen a él, no lo habían hecho. ¿Cuántas veces Dios no había llamado a este pueblo? Dios había tratado de todas maneras, de buena manera, con cuerdas de amor, como dice la palabra, pero también con juicio, como leímos en el capítulo 4. Y sin embargo, este pueblo no quería volverse a Dios. Dice, en el capítulo 4, versículos 6 al 11, se mencionan 5 castigos. 5 castigos que Dios había enviado sobre esta nación. Hambre, sequía, langosta, violencia y desastre. Que Dios fue enviando uno tras uno con el propósito de que se volviesen a Él, pero no lo hicieron. Hay gente que piensa que Dios es un Dios de amor. Hay gente que piensa que como Dios ama al hombre, nunca va a derramar juicio sobre él. Dicen, no, Dios no puede derramar juicio sobre el hombre, Dios es un Dios de amor. Pero sin embargo, si vemos la situación que está sucediendo en el día de hoy, es lo mismo que Dios hizo con este pueblo. Está enviando juicio sobre esta tierra para que el hombre despierte, para que la iglesia despierte, para que nos volvamos a Él, para que busquemos su presencia, para que busquemos su rostro, para que nos humillemos delante de Él. Dice aquí que Dios envió el hambre. ¿No hay hambre en la tierra? Yo te pregunto en este día, en esta hora. ¿No hay sequía? Donde quiera que miramos, hermano y amigo que me escuchas, hay hambre, hay sequía. La langosta, hablábamos de eso las veces pasadas. Langosta está arrasando con África, con Pakistán, con todos estos países que están en ese Medio Oriente. Está acabando, arrasando. Y se espera, y dice la noticia que se espera una plaga mayor que esta de langostas. Dice, violencia y desastres. No hay terremotos, no hay fuegos, no hay tantas cosas, inundaciones por donde quiera. Entonces el hombre todavía con todo eso no quiere escuchar la voz de Dios. El hombre no quiere hacer caso a la voz de Dios. El hombre no se quiere volver a Dios. Las iglesias se están pervirtiendo cada día más. Entonces Dios sigue llamando al arrepentimiento. Dios sigue diciéndole al hombre, ¿dónde estás tú, hombre? Te estoy llamando, te estoy enviando juicio, te estoy llamando con cuerdas de amor y no quieres escuchar. Aleluya. Dice, las calamidades sufridas no eran accidentales. Escucha bien, no eran accidentales. Habían venido por la mano poderosa de Dios. Dios les había enviado para que reflexionaran en sus malos caminos y se arrepintiesen. Y el mismo Dios de ayer no es el mismo Dios de hoy. Dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue tratando con el hombre de la misma manera que trató con Israel, que trató con las naciones gentiles en el Antiguo Testamento. Sigue tratando hoy con el hombre, sigue tratando con las naciones, sigue tratando con los gobiernos del día de hoy. Dice, la persistencia en su maldad hizo que irónicamente Dios le cambiara el nombre a Betel, casa de Dios, en Betabén, casa de indignidad o casa de ídolos. Pero, ¿qué significan las palabras no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma? El fuego es símbolo del juicio severo de Dios. Un juicio severo. Es un juicio. Si usted piensa que esto que está pasando es algo grande, el juicio de Dios va a venir más severo que esto. Dice, la advertencia de Dios que se encuentra en el versículo 6 es categórica, indicando que de no buscarle, escucha bien, de no buscarle, nadie detendría el fuego que se aproxima. Dice, para el arrepentimiento no hay alternativa, y una vez que el castigo de Dios se manifiesta, no hay forma de detenerlo. Escucha bien, no hay manera de detener el juicio de Dios sobre la tierra. Una vez la iglesia sea quitada de aquí, el fuego de Dios, el juicio de Dios va a ser derramado
los juicios de Dios van a ser derramados sobre esta tierra. Este es el momento. Dice, lo único que detiene el juicio de Dios es el volverse a Él, si nos volvemos a Él. Pero no esperes a que el Señor se lleve a su iglesia. Este es el momento preciso. Dice, pero hay que hacerlo a su debido tiempo. Este es el tiempo de gracia. La puerta no se ha cerrado. La puerta sigue abierta. Todavía hay oportunidad para ti en este día, te dice el Señor. Todavía hay oportunidad para que tú vengas a los pies del Señor. Todavía hay oportunidad para que tú te arrepientas. Este es el momento de Dios para ti, para tu vida. Vamos a leer el versículo 7 y 8 y dice: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia lo echáis por tierra, buscad al que hace las Pleiades y al Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Y vamos a estar leyendo lo que dice el expositor. Dice, en los versículos 7 al 8, el profeta hace un contraste entre la corrupción espiritual que había en la nación y la omnisciencia divina. Téngase en mente que Amós hizo referencia a 3 sitios que se habían convertido en centros de gran idolatría: Betel, Gilgal y Beerseba. Lo funesto es que estos sitios habían sido sagrados para los israelitas. Aquí habían acontecido, ¿verdad?, acontecimientos bien grandes para la nación del pueblo de Israel. Dice, porque en ellos hubo manifestaciones especiales de Dios. Dios se manifestó en estos lugares. Por ejemplo, Betel era el sitio donde Dios se le apareció a Jacob cuando huía de su hermano Esaú. Ahí hubo el sueño de la escalera por la cual subían y bajaban ángeles. En este mismo lugar, Dios le reiteró las promesas hechas a su abuelo Abraham y le prometió estar con él, guardarlo y traerlo de regreso a la tierra prometida. Por su parte, Jacob nombró aquel sitio Betel, casa de Dios, y derramó aceite sobre la piedra que había usado como almohada e hizo voto al Señor. Por eso eran tan sagrados estos lugares. Gilgal fue el primer campamento después de que los israelitas cruzaron el Jordán para poseer la tierra prometida. Allí se levantó el monumento con las 12 piedras tomadas del Jordán que se habían secado para que el pueblo pasara. En este sitio fueron circuncidados los judíos nacidos en el desierto. La Pascua fue celebrada y el maná cesó de caer. Josué ocupó este lugar como el centro de sus operaciones mientras conquistaba la tierra prometida. Y Beerseba había sido la residencia de Abraham, Isaac y Jacob. Su nombre significa pozo del juramento y se originó por el juramento que hicieron Abraham y Abimelech, el rey de Gerar. De manera que estos sitios poseían un valor histórico nacional y religioso sumamente significativo. Eran lugares relacionados con la vida de hombres piadosos que habían dado forma a la historia de la nación, pero también donde Dios se había manifestado portentosamente. Entonces estos lugares históricos, estos lugares que se convirtieron, ¿verdad?, en lugares de simbolismo religioso para la nación de Israel, ellos los habían convertido en lugares donde adoraban a otros dioses. Dice, ajenjo, que significa amargura, dice, en estos lugares había imperado el grato sabor de la justicia, porque en ellos se adoraba a Dios y se trataba con dignidad al prójimo. Ahora no, porque cuando se abandonan los caminos de Dios, las cosas se hacen amargas a nivel personal, familiar, social y de iglesia. Es decir, ¿verdad?, que esta gente había convertido esto en ajenjo, por cuanto estaban adorando a otros dioses en este lugar. Y el versículo 8, ¿verdad?, dice, buscad al que hace las Pleiades y al Orión. ¿Qué son las Pleiades y el Orión? Estos son conjuntos de estrellas, son constelaciones. Y dice, ¿verdad?, que aquí las definiciones y etimología dice que las Pleiades son un conjunto de estrellas en la constelación de Toro, 6 de las cuales se pueden ver a simple vista. O sea, estas son constelaciones, estrellas bien, ¿verdad?, visibles. Dice, el Orión es una constelación ecuatorial situada al oriente de Toro y al occidente del Can Menor y del Mayor.
Es decir, estas constelaciones, estas estrellas, todas pueden ser vistas con facilidad. Y entonces él dice, Dios le dice, buscad a este que hizo estas estrellas. Si ustedes se sorprenden de ver estas grandes estrellas, estas grandes constelaciones, yo soy el que hizo eso. Entonces dice, ¿verdad? Buscad al que las hizo, el Dios Todopoderoso. Y dice aquí, Jehová es el Todopoderoso que puede traer destrucción repentina, por lo tanto hay que buscarlo. Cualquiera que mantiene claro en su mente lo que es la omnisciencia, santidad y justicia divina, necesariamente corrige sus caminos. Amós habla del juicio de Dios. En el versículo 8, además de tratar acerca del completo control que Dios tiene del universo, habla de las intervenciones judiciales con que Dios castiga a quienes la abandonan. La palabra hebrea que se usa aquí, ¿verdad?, en noche, se usa siempre en referencia a una aterradora oscuridad. O sea, en otras palabras, cuando se dice, ¿verdad?, que Él puede convertir las tinieblas, el día en tinieblas o en noche, ¿verdad?, se refiere a una terrible oscuridad. La tiniebla del corazón de la tierra, la oscuridad de la prisión, también la negrura de su maldad. Por lo tanto, la palabra noche se usa en sentido judicial. Dios sentencia a densas tinieblas a quienes lo rechazan, pero también puede hacer lo opuesto, convertir las tinieblas en mañana, la oscuridad en claridad. El apóstol Pablo escribió, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos los versículos del 11 al 13. Dice, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Antes de entrar a explicar un poco acerca de estos versículos, déjeme explicarle algo, hermano. La condición del hombre en el día de hoy es la misma condición, como le decía anteriormente, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y en Ezequiel capítulo 9, Dios acusa a Israel de su maldad. No solamente a Israel, a Judá también. Y dice, es grande la maldad de Judá y de Israel, es grande sobremanera, pues la tierra está llena de su sangre y la ciudad llena de perversidad, porque han dicho, Jehová ha abandonado la tierra. El hombre piensa que porque Dios no ha derramado su juicio sobre esta tierra, es porque Dios ya no está mirando. Pero la palabra dice que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Y hay mucha injusticia que se cometen en el día de hoy. De igual manera que en este pueblo se cometían injusticias, también en el día de hoy se siguen cometiendo injusticias. Vamos a leer lo que significa la palabra vejáis. La palabra vejáis significa maltratar a una persona o hacerlo pasar por una vergüenza, ¿verdad? O hacerlo pasar, ¿verdad?, por una situación humillante. Eso es vejar. Entonces este pueblo, ¿verdad?, hacía estas cosas. Dice el expositor, además del pecado de la idolatría, que ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad?, que este pueblo idolatraba a las deidades cananeas. Además de esa idolatría y del sincretismo religioso que amalgaba el culto a Dios con el de otras deidades cananeas, el pueblo ofendía seriamente a Dios abusando de sus semejantes. De entre los graves pecados que cometían se encontraba la explotación a los pobres. Nótese las acusaciones del profeta. Vejáis al pobre, recibís de él carga de trigo,
Yo sé de vuestras rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Estas 7 acusaciones, dice aquí, van dirigidas a los ricos y a los jueces de Israel. Las palabras recibir de él carga de trigo significan que a menos que el pobre le diera al juez una buena cantidad de trigo, no recibiría justicia en su caso. ¿No se le parece conocido esto a las situaciones que están sucediendo? Cuando dice recibir cohecho, es un soborno. O sea, los jueces recibían soborno de los pobres, no porque ellos quisieran, sino porque ellos los forzaban. Si tú no me das esto, si tú no me das esta cantidad, o no me das este trigo, o no me das esto, no vamos a hacerte justicia. Y ellos se veían obligados a hacerlo para que se le hiciese justicia. En tiempos de amor, la corrupción era tanta que cualquiera podía matar a alguien y librarse del castigo que era la muerte dándole dinero al juez. Santo es el Señor. Hermano, esto lo vemos día a día en nuestras naciones. Con las fortunas que habían amasado, explotan a los pobres, tanto los ricos como los jueces. Habían edificado casas de piedra labrada. Mire todo, con todo lo que ellos recibían, habían edificado casas de piedra labrada y plantado hermosas viñas. Sin embargo, por ser el producto de sus injusticias, no las disfrutarían. Dios le estaba diciendo, lo que ustedes tienen, lo tienen por causa de todo el soborno, de haberle quitado al pobre lo poco que tiene. Y ustedes no van a poder disfrutar ni de sus viñas, ni de sus casas, ni de nada de lo que tienen van a poder disfrutar. Así que, hermano, Dios nos está dando una lección a nosotros también por medio de esto. Nada que se haga con injusticia va a poder prosperar. Nosotros tenemos que proceder con justicia, porque eso es lo que Dios quiere, que hagamos justicia con el pobre, con los más necesitados. Dice el versículo 13, por tanto, el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo. ¿Quiénes eran los que tomaban la exhortación de Amós? Los prudentes. Ellos vinieron a ser el remanente que sería guardado. Su manera de actuar fue sabia. Guardaban silencio en medio de la amonestación, sabiendo que los tiempos eran malos. Ellos veían la maldad que había a su alrededor. Pero ellos sabían que este tiempo, ¿verdad?, le correspondía hacer justicia a Dios. Muchas veces nosotros no podemos hacer nada cuando vemos estas injusticias que suceden alrededor nuestro. Simplemente nuestro deber es orar a Dios y que sea Dios que se encargue de hacer justicia. Vamos a leer los capítulos 14 y 15 y dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Dice aquí el consejo, ¿verdad?, de Dios, que busquemos lo bueno y no lo malo. Si decimos, dice aquí, si decís, como ustedes dicen, que Jehová está con ustedes, pues entonces den testimonio de eso. Busquen lo bueno y no lo malo. Dice, las palabras buscar lo bueno y no lo malo, aborrecer el mal y amar bien, equivalen a buscar a Dios. Nadie puede buscar lo bueno y amar el bien a menos que lo haga volviéndose a Dios. Una persona que no tiene a Dios en su corazón no puede dar nada bueno. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que está en nuestro corazón es lo que sale por nuestros labios. Y cuando nosotros tenemos pensamientos malos, sentimientos malos en nuestro corazón, eso es lo que se va a reflejar a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras palabras. Dice, pero lo bueno no se puede buscar, ni el bien se puede amar si no se abandona lo malo y se aborrece el mal. Hay que aborrecer el mal. Dice, Pablo escribió, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Dios con Belial? Eso lo encontramos en 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, versículos 14 y 15. Las palabras, quizás Jehová de los ejércitos tenga piedad, no debe interpretarse como una insinuación de duda. Lo que indica es que la medida de los pecados de Israel estaba llena
y ninguna liberación se podía esperar si Dios ejercía su justicia. De acuerdo con las condiciones, no había ninguna esperanza de salvación. Él quizás venía siendo la rendija de la posibilidad redentora. Con estas palabras, Amós abre la posibilidad de la intervención divina, pero le hace saber al pueblo que hay que aprovecharla porque es la única que existe. Dice, aunque el mensaje de la salvación fue ofrecido a toda la nación, solamente una pequeña parte lo acató y recibió el beneficio ofrecido. Quizás quienes se humillaron ante Dios fueron protegidos de la invasión asiria. Los demás perecieron o fueron llevados a un cautiverio del cual nunca regresaron. Para evitar esta espantosa calamidad, Dios en su misericordia le había dicho al pueblo, buscadme y viviréis, buscad a Jehová y vivid. Lamentablemente, solo una minoría tomó con seriedad lo dicho por Dios. En una ocasión alguien le preguntó al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le respondió, esforzaos de entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Eso lo vemos en Lucas 13:24. La pregunta contiene 3 verdades que deben ser consideradas seriamente. La oportunidad de la salvación está abierta a todo el que quiera ser salvo. El que quiere ser salvo, esa es la oportunidad que tiene. Uno necesita esforzarse a entrar. Llega un momento en que se deseará entrar, pero no se podrá. Y esta gran verdad sigue vigente. La puerta es estrecha y ancho el camino que lleva a la perdición. Pero si usted, amigo que me escucha, desea entrar todavía, la puerta está abierta. Aunque sea estrecha, aunque sea con esfuerzo, hay oportunidad para entrar todavía. Leemos el resumen general. Este estudio nos ofrece varias enseñanzas que son muy apropiadas para nuestros días. Se debe tener mucho cuidado de no olvidarse de Dios cuando se ha prosperado económicamente. La experiencia nos indica que así como los reinos de Israel y Judá, dirigidos hábilmente por Jeroboam II y Usías respectivamente, se fueron a pique por haber dejado a Dios a pesar de la opulencia y seguridad nacional. Lo mismo puede suceder con las naciones, iglesias, familias e individuos. Nada bueno puede esperar quienes dejan a Dios. Se debe evitar combinar el culto a Jehová con otros cultos extraños. Israel pensó que añadiéndole prácticas exóticas lo enriquecerían. Los ricos y los sacerdotes creían que Dios no castigaría sus injusticias hacia los pobres. Para ellos, el cumplir con ciertas prácticas religiosas minimizaban su culpabilidad de la explotación de los humildes. La religión era una especie de amparo. Hay quien sigue cometiendo el mismo pecado. Son injustos y se valen de la gente para provecho personal pensando que la vida cristiana se limita al templo. El resultado del abandono de Dios sería la destrucción de la nación. Esto sucedió en pocos años con la invasión asiria 722 a.C. El castigo es inevitable cuando no hay arrepentimiento a tiempo y conversión a Dios. Dios en su misericordia extendió repetidos llamamientos para que se volvieran a Él y evitaran así el mal que se aproximaba. Quienes lo hicieron fueron protegidos, los demás muertos o llevados en cautiverio. ¡Cuán grandes enseñanzas! Y yo quisiera concluir con esta porción bíblica que dice en Gálatas capítulo 6 y versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Te dejo con estas palabras en este día para que meditemos en ellas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí esta parte.